Hola, soy el doctor Zapater y les presento este espacio llamado Academia Calicles. Hoy voy a comenzar este primer vídeo de YouTube de Academia Calicles dedicado al concepto de la filosofía. A lo largo de los diferentes vídeos iremos viendo conceptos básicos para los estudiantes de humanidades, de ciencias sociales y humanidades, el concepto de la filosofía, de la ciencia, del derecho, de la política, de la religión. En este primer bloque vamos a ir viendo videitos sobre la filosofía, concepto, orígenes, especialidades de la misma, los límites a la filosofía, la ciencia, concepto, límites de la ciencia y también un concepto de religión, una información básica sobre las principales religiones y la relación que tiene con la filosofía y con la ciencia. El origen de la filosofía se sitúa en la misma existencia del ser humano, es decir, el planteamiento más trascendente sobre las cosas que más nos inquietan. La contemplación no solamente del universo y de las cosas de este mundo, sino de la misma existencia del ser humano siempre ha causado asombro, cuestionamiento de múltiples aspectos, duda y la conmoción ante fenómenos que no nos explicamos. El ser humano siempre ha buscado respuesta a los interrogantes más grandes de su existencia, partiendo por la existencia misma de la cual se plantea la filosofía. Recuerden el famoso filósofo René Descartes, si existo. La cuestión de la existencia era el primer gran planteamiento. La existencia del ser humano, la existencia de Dios, la existencia del ente o del ser en sí mismo, el destino, el bien, el mal, los diferentes conceptos básicos, los valores, los principios, las políticas, el destino de la humanidad. Todo esto son preguntas que se ha hecho siempre el ser humano, pero sobre todo a partir del siglo VII a.C., que es cuando aparece la filosofía como una disciplina en Grecia, en la Grecia clásica, más concretamente en Atenas. Ya veremos por qué precisamente surgió la filosofía en Atenas y no en otros lugares del mundo. Y por tanto, la filosofía es un conocimiento que surge en la cultura antigua occidental. Platón afirmaba que nuestros ojos nos hacen partícipes del magnífico espectáculo del sol, las estrellas, la bóveda celeste. Aristóteles sostenía que la admiración es lo que impulsa al ser humano a hacer filosofía. Filosofar es un despertar a las necesidades de la vida. Este despertar tiene lugar cuando se miran atentamente las cosas, el cielo, el mundo, el ser humano. Pero una vez se han respondido a ciertas preguntas, surgen nuevas cuestiones, para lo cual es necesario nuevas respuestas. Se puede decir que el filosofar es una meta sin fin. El filósofo estoico Epícteto decía que el origen de la filosofía es percatarse de la propia debilidad, de la impotencia del ser humano, de la pequeñez del ser humano. Hay una serie de problemas comunes de los que trata la filosofía, independientemente del tiempo y del lugar, desde que apareció esta vía de conocimiento humano. Independientemente de la época y lugar en la que nos encontremos, la filosofía siempre ha presentado varios objetos de análisis. El primero sería el mismo concepto de filosofía, es decir, ¿qué es la filosofía? El segundo problema sería el del conocimiento. ¿Existe realmente el conocimiento? ¿Puedo dar validez a lo que entiendo por conocimiento? ¿Me sirven los sentidos? El ver, el escuchar, el tacto, el olfato, las sensaciones. Otro problema es el problema del ser. ¿Existe el ser? ¿Existen los seres? ¿Existe un ser supremo, que es el problema de Dios? El cuarto problema es el problema del absoluto, ligado al problema del ser, es decir, hay un logos universal que tenga los atributos propios de un Dios, hay un creador del mundo. El quinto problema es el cosmos, la existencia del cosmos, la evolución del cosmos.
Este problema está ligado a disciplinas puramente científicas como la biología, la física, la química, la astronomía, la genética, la geología. El problema de la existencia humana ya fue abordado por los filósofos más antiguos, como Sócrates, que decía que la filosofía nos sirve para encontrar la mejor manera de vivir. Se plantean las grandes cuestiones relacionadas con el ser humano, y muy relacionado con la existencia humana están las disciplinas de la biología y la antropología. Pero además, dentro de la filosofía, la especialidad que se ocupa de los valores, que es la axiología, tiene mucho que ver con la existencia humana, los valores que construye el ser humano. Otros problemas de la filosofía son la lógica, la estética y la ética. La lógica, que es la disciplina de la filosofía que nos sirve para entender por medio de la razón cómo funciona el mundo, a partir de unas reglas básicas. La ética es el conocimiento del bien y el mal, y se plantea de inicio si existe el bien y si existe el mal. Y la estética es la percepción del mundo a partir de la belleza, que también es una disciplina de la filosofía que no solamente ha influenciado en el arte, sino incluso en la política, como veremos. Visto un panorama general de lo que es la filosofía, ahora habría que abordar el concepto de filosofía mismo, ¿no? La filosofía es el conocimiento de las causas últimas de la realidad entera, de los fundamentos de toda nuestra realidad. Es el saber supremo. Decía Aristóteles que es la ciencia total. Y es que en aquella época, en la Edad Antigua, no había una diferenciación clara entre la ciencia y la filosofía, que es propio ya de la era moderna, ¿no? A partir del siglo XIV-XV esta diferenciación. Ha cambiado el concepto de filosofía a lo largo de la historia, aunque hay unos elementos comunes que nunca varían, empezando por ese mismo cuestionamiento de toda la realidad propio de la filosofía. La filosofía es la ciencia del ente en cuanto al ente, decía Aristóteles también. Es la ciencia de las cosas humanas y divinas, decían los romanos, divinarum atque humanarum scientiae. Es el estudio del ser en cuanto al ser. Es el esfuerzo reflexivo por alcanzar la felicidad, es el saber de todo saber. Todas estas definiciones responden a las percepciones de los filósofos, por lo que se puede decir que no hay una definición absolutamente comprensiva que nos dé todos los aspectos de la filosofía. El concepto inicial que todo estudiante pues suele decir cuando el profesor le pregunta qué es filosofía, es amor a la sabiduría, que es el concepto que dio un gran filósofo de la era antigua griega, Heráclito. Y este concepto ha variado a lo largo de la historia porque, por ejemplo, en la Edad Media, más que filosofía era teología, el estudio racional del cosmos y de la existencia humana, es decir, se buscaba a partir de la razón un estudio relacionando toda la experiencia humana con la experiencia divina, y no era el ser humano el centro de la filosofía, sino Dios, porque fue una filosofía eminentemente católica la que predominó durante toda la Edad Media. Más que filosofía era una teología filosófica, entendiendo por teología, viene de logos y de theos, Zeus, el estudio de Dios. Luego también hay que decir que la filosofía a lo largo del tiempo cambia. ¿Cómo podemos entender la filosofía a partir de la era moderna? Cada vez hay un mayor subjetivismo. Así como en la era antigua y en la era medieval predominaba lo investigado sobre el investigador y había que intentar aproximarse de una manera completamente diferenciada entre investigador e investigado, entre el objeto del conocimiento y lo conocido. A partir de la era moderna cada vez hay más subjetivismo, y no digamos ya en la era contemporánea, cuando determinadas visiones filosóficas son claramente irracionales, como la de Friedrich Nietzsche, exaltando valores o antivalores, según se mire, que están fuera de toda racionalidad.
Sin embargo, hay que tener presente que la filosofía se basa sobre todo en la razón, y aunque pueda haber filósofos que ataquen ese valor de la razón o la glorificación tal vez de la razón, como hace Nietzsche, todos tienen su lógica, ¿no? No puede haber una filosofía que pretenda cortar con la razón de manera totalmente absoluta. Podría pretender ser una antifilosofía, pero se necesita organizar ese cuerpo de ideas de alguna manera mínimamente racional para que pueda ser asumida, ¿no? Y no sea un mero subjetivismo que termine en la discusión por discutir, ¿no? ¿Qué concepto tenían los filósofos de la filosofía? ¿Cuáles son los conceptos que ha habido a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la filosofía entendida por los filósofos? Ya he comentado que Heráclito fue el primero que habló de amor a la sabiduría. Filós es amistad o amor y sofía sabiduría. La palabra filosofía vendría de ese amor al conocimiento. Sócrates decía que el objetivo de la filosofía es buscar la verdad. Platón decía que es el planteamiento de todo lo existente. San Agustín de Hipona, el primer gran filósofo del cristianismo católico, dijo que era la aspiración del conocimiento por medio de la razón en todo aquello que no contradiga a la fe. Ya hay un primer apunte de una filosofía subordinada al aspecto religioso. René Descartes, como lo decimos en español, decía que era el estudio de la sabiduría. Hegel decía que la filosofía es el saber efectivo de lo que es, de todo lo que existe y de todo lo que hay. Marx decía que una filosofía es una concepción del mundo que te permite, además de interpretarlo, transformarlo. Los filósofos no deben de limitarse a pretender conocer el mundo, sino que lo tienen que transformar, según él, según la dialéctica. Husserl decía que es la ciencia de las esencias del ser, un concepto muy metafísico, y Wittgenstein decía que es la actividad analítica esclarecedora del lenguaje. Fíjense qué complejo, actividad analítica esclarecedora del lenguaje, porque el estudio del lenguaje para Wittgenstein es lo más importante. Para terminar este primer vídeo de aproximación a la filosofía, habría que enunciar los rasgos de la filosofía. En distintos vídeos yo voy a hablar de la naturaleza de las cosas, que es un concepto de filosofía, ¿no? La naturaleza o esencia es aquello que no varía, ¿no? Cuando estudiamos una institución, un concepto o un grupo de personas, la esencia es lo que no varía. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la filosofía, sin los cuales no podemos hablar de filosofía? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de la filosofía? Pues básicamente hay una serie de rasgos importantes. Primero es que es universal, que la filosofía busca tratar de responder a todo, estudiarlo todo. Es innata, segundo rasgo. Cualquier persona con uso de razón, incluso desde la niñez, ya desde que surge un porqué en un niño empieza a filosofar, se ejercita ya la filosofía, porque el ser humano se pregunta sobre todo lo que rodea su existencia. Es un conocimiento racional, está basado sobre todo en la razón, en la actividad racional, cerebral. No se basa principalmente en la intuición ni en la fe, a diferencia de la religión, que está basada en la fe. Es un saber supremo, pretende dar una fundamentación de todo lo existente. La filosofía es problemática porque plantea problemas, y la misma existencia de la filosofía plantea también el problema de cómo la definimos. Desde el primer momento que hablamos de filosofía y filosofamos, nos vamos a encontrar con problemas y tenemos que buscar soluciones. Es crítica porque somete al estudio racional todo: personas, cosas, instituciones, procesos, etapas de la historia, etc. Y supone eso un rigor, una necesidad de utilizar una metodología. Por tanto, la filosofía es metodológica también, utiliza procedimientos, pautas y reglas para alcanzar el conocimiento. Es originaria porque fue el saber originario antes de que apareciesen las ciencias más desarrolladas, ya en época de los antiguos griegos. Es sistemática porque va clasificando en teorías, doctrinas, los conocimientos. Una de las cosas más terribles para los estudiantes
en mi época, cuando yo era muy joven, era estudiar toda la sistemática de Kant, toda la clasificación de todo aquello que se puede pensar según la brillante mente de Immanuel Kant, ¿no? Los juicios sintéticos a priori, analíticos, apodícticos, eso es muy propio de la filosofía. Muy propio de la filosofía es ese clasificar. Y por último, bueno, quedan los rasgos, perdón, especulativa, supone aventurar, que cómo es la realidad, es decir, intentar hacer una reflexión sin a veces poder comprobar exactamente, a diferencia de la ciencia, aquello que se está analizando. Y finalmente trascendente, trascendere, es un concepto que traspasa el mundo material, más allá de lo físico, para elevarse a los entes metafísicos desligados del mundo material. Es decir, la filosofía se ocupa también del alma, de la existencia de Dios, del espíritu, de todo aquello que supera a la materia. Espero que les haya gustado este primer vídeo y continuaremos con diferentes conceptos, en este caso las diferentes especialidades de la filosofía. Muchas gracias.